pero miro nuevas caras, o lo que voy a dar un repaso, ¿verdad? Lo que ya hemos estado estudiando. No lo vamos a ver completamente porque el tiempo nos va. Estamos observando la lección sobre la adoración. ¿Okay? Ya hemos visto sobre la definición de la palabra adoración. Tiene la palabra proskuneo, es la palabra griega, la palabra adoración. Y simplemente significa, ¿verdad?, rendir homenaje, honor, reverencia. Y claro que hay diferentes maneras en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento en cómo los judíos, las personas que adoraban a Dios, rendían su homenaje al Señor. Pues vamos a ver que algunos lo hacían de rodillas, otros lo hacían, se postraban de rodillas y luego con el rostro, con frente de su rostro tocaban el suelo, la tierra, y así ofrecían homenaje, reverencia hacia Dios. Pero el punto principal que queremos recibir esta palabra es de que se refiere a un tipo de homenaje, de honor o reverencia, y claro, para nosotros cristianos debe ser hacia Dios. Esta es la palabra proskuneo. ¿Okay? Y luego estuvimos viendo concerniente a las diferentes adoraciones aprobadas por Dios. ¿Okay? Y estuvimos viendo concerniente a las dispensaciones que se nombran en la Biblia. Estuvimos viendo la dispensación patriarcal, la dispensación mosaica y la dispensación cristiana, ¿verdad? Hay tres dispensaciones. La patriarcal, pues la vemos que empieza de Génesis 1:1. Bueno, todo el libro de Génesis, no vamos a poner el artículo, todo el libro de Génesis. Esta de aquí empieza desde el libro de Éxodo hasta, dijimos, Colosenses capítulo 14 y 15, donde habla el apóstol Pablo, claro que hasta ese punto, pero Colosenses 2, 14 y 15 dice que Jesucristo llevó a la cruz y colgó a la cruz todo lo del Antiguo Testamento. El apóstol Pablo ahí da la conclusión, ¿verdad?, del Antiguo Testamento. ¿Cuándo? Cuando Jesucristo fue crucificado. E incluso Jesucristo dijo, consumado es, en Juan capítulo 19, versículo 30. Es decir, que ha cumplido todo lo que debería de haber cumplido, ¿verdad? Y la adoración cristiana pues empieza ya desde el momento que Cristo, ¿verdad?, viene a resucitar. Y le voy a poner el libro de Mateo, aunque sabemos que Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿verdad?, hablan del Antiguo Testamento, pero para hacernos a conocer a Jesucristo y cómo Jesucristo vino a cumplir todo esto, ¿verdad? Pero de Mateo y luego le ponemos question mark, porque hasta que no se termine, hasta que no venga Jesucristo por segunda vez. Y estas son las diferentes adoraciones aprobadas por Dios. La adoración aprobada en la era patriarcal, que estuvimos viendo, tiene diferentes cosas envueltas, ¿verdad? Sabemos que hubo ofrenda, porque Abel y Caín trajeron ofrenda a Jehová Dios, ¿verdad? ¿Recuerdan? Génesis capítulo 4. Podemos ver que en este tipo de adoración también hubo el pan y el vino. ¿Recuerdan Melquisedec? Cuando ofrece sacrificios, dice, ahí habla del pan y del vino. Génesis capítulo 17, ¿recuerdan? Pero no recuerdan leerlo, ahorita lo digo. También hay tipo de sacrificios. ¿Recuerdan cuando Abraham y todos los demás dice que edificaban un altar y ahí ofrecían holocausto a Dios? ¿Recuerdan lo que hacía Job cada día?
por sus hijos y hijas. En Job capítulo 1, versículo que les cité antes, y Job se encuentra en la época de patriarcal. Dice que rendía culto, ¿verdad?, a Jehová Dios por sus hijos. Abraham también dice que hincó altar y ahí elevaba animales, sacrificios de animales, ¿verdad? Solo que solamente menciono algunos para que usted mire que hubo un orden designado y dado los recipientes para que ellos adoraran a Dios como Dios quería que ellos adoraran. En la edad patriarcal, o más bien mosaica, todo el libro de Levíticos capítulo 1 hasta el capítulo 7 habla de los sacrificios de animales y qué es lo que tenían que hacer. Levítico capítulo 10 habla de los sacerdotes y sus obligaciones como sacerdotes, así como lo habla Éxodo capítulo 28. Y en la edad mosaica hubo, ¿cómo podré poner esto? La adoración hacia Dios se llevó a cabo en dos lugares, si usted recuerda. Fue en el desierto, en el tabernáculo, ¿recuerdan? Y fue en el templo, cuando Salomón lo vino a fincar, ¿recuerdan? En 1 Reyes, capítulo 6, solo que miramos que la adoración a Jehová Dios se lleva a cabo en dos lugares, el tabernáculo más se puede ver más en el desierto, ¿verdad? En el desierto, porque ya cuando entran en la tierra prometida, ya miramos la construcción del templo en el Reino Unido. ¿El tabernáculo es una tienda? Una tienda, sí. El tabernáculo, ¿qué me refiero? Era una tienda que aquí tenía su entrada, aquí estaba el altar para sacrificar, el abarco, ¿verdad? Y luego estaba el lugar santísimo y el lugar santo. Aquí estaban la mesa de panes y el candelabro, aquí estaba el incensario, todo eso, ¿verdad? Si usted ve Éxodo capítulo 25 al 40, ahí habla de todo eso. Ese era el tabernáculo. Y los sacerdotes entraban y tenían que ser de la tribu de Leví y eran de la descendencia de Aarón. Son los únicos que podían administrar las cosas de Dios. Bueno, ese era el tabernáculo. Okay. Pero luego el templo se construyó algo semejante a esto, ¿verdad? Cuando usted lee lo que Salomón vino a hacer, usted va a ver algo semejante a esto. Y el arca de Dios estaba acá adentro, ¿verdad? Solo que un patrón similar al tabernáculo cuando se construye el templo. Pero lo menciono para que ustedes entiendan, ¿verdad?, que hubo dos lugares en donde la adoración hacia Dios se llevó a cabo, era probada. Y la adoración cristiana, ahí es donde nos quedamos, ¿verdad? Ya comencé a nombrar los elementos, voy a borrar esto porque ya lo deben de tener, ¿no? Y si soy rápido para borrar, tomen una foto con su teléfono, pero no lo usen para ninguna otra cosa, ¿eh? Pero están mirando el Facebook y todo eso. Pon atención. Ok. La adoración cristiana. En la adoración cristiana estuvimos viendo, ¿verdad?, de que se encuentran 5 elementos envueltos en la adoración cristiana. Primero vimos la oración, ¿recuerdan? El segundo vimos la enseñanza, predicación. Vimos la cena del Señor. Vimos la ofrenda. Y vimos el canto, el cantar. Que son los 5 elementos que miramos nosotros en el Nuevo Testamento que envuelven la adoración cristiana. La oración, la enseñanza bíblica, la cena del Señor, la ofrenda, el cantar. El cantar. Y cuando mencioné cantar, parece que aquí es donde hubo tantas preguntas, ¿verdad? Pero que no vamos a repetir esta vez. La oración.
Recuerden que la oración, esta, ¿verdad?, es la cual viene a ejecutar la iglesia, pero la iglesia de Cristo. ¿Ok? La iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo son las personas redimidas de su pecado. Porque uno puede decir, bueno, ¿cuál es la diferencia entre la iglesia de Cristo y las demás iglesias o las denominaciones? Porque ellos también se llaman iglesias. Y claro, ¿verdad? La palabra iglesia, que viene de la palabra iglesia, ¿verdad? Es una palabra griega. Quiere decir solamente una asamblea. La palabra quiere decir llamados, o llamados fuera, ¿verdad? Llamados del mundo, es lo que quiere decir. Entonces, miramos nosotros que la iglesia de Cristo ha sido llamada del mundo. Los grupos religiosos se han compuesto en sí mismos como un grupo religioso, pero Dios no los ha llamado. Y uno dice, bueno, hermano, pero con palabras de arrogancia. Pues no son, porque la Biblia claramente lo demuestra, ¿verdad? Cuando usted lee Hechos capítulo 19, ahí miramos que hubo el alboroto allí en Éfeso, y la palabra iglesia se usa en referencia del grupo de gente religiosa que se organizó, que Alejandro vino a organizar para poder hacer un alboroto tremendo allí en contra del apóstol Pablo. Se le nombra iglesia, solo que no es la iglesia de Cristo, pero se le nombra iglesia. Un grupo de gente que se vino a reunir, un grupo de gente religiosa en el sentido que adoraban a la diosa Diana. Solo que eso es lo que quiero decir, que la iglesia es un grupo de personas religiosas. La iglesia de Cristo es la cual el Señor ha comprado con su propia sangre. 1 Corintios capítulo 6, versículo 20 dice, vosotros sois comprados con precio. 1 Corintios 6, 20. Y el precio que se pagó por la iglesia de Cristo es su propia sangre. Lo menciona Lucas en Hechos capítulo 20, versículo 28. Este texto está hablando de los ancianos. Pero no lo quise ir, que los ancianos fueron puestos por el Espíritu Santo sobre la iglesia, la cual se compró con sangre. ¿Ok? Solo que esto es la iglesia de Cristo. Entonces son los redimidos, son aquellos que se han comprado con sangre, son aquellos que han hecho conforme a la voluntad del Señor. Y entonces a este grupo de personas el Señor le ha dado el privilegio de orar. Mira lo que dice en primera carta de Juan capítulo 5 versículo 14. Primera carta de Juan capítulo 5 versículo 14. Primera carta de Juan 5, 14. ¿Qué dice? Y esa es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Y esto es qué? ¿Qué dice? ¿Cómo empieza el versículo? Y esa es la confianza. Esta es la confianza que tenemos. Antes, cuando éramos pecadores, no teníamos esa confianza. Porque el mismo autor, Juan, capítulo 9, versículo 30, dice que Dios no escucha las oraciones del pecador. No había esa confianza. Uno piensa y cree que Dios escucha nuestras oraciones cuando no hay pecado, pero la Biblia claramente dice que Dios no escucha las oraciones del pecador. Y 1 de Pedro, en capítulo 3, versículo 2 en adelante, dice que el rostro de Jehová, de Dios, está en contra del pecador. Por lo que ya cuando entra en la iglesia de Cristo, entonces nosotros tenemos la confianza de orar a Dios. Ya podemos elevar nuestra oración y Dios nos va a escuchar. Ya tenemos ese privilegio. Es lo que dice en 1 carta de Juan 5:14. Teniendo esta confianza, teniendo esta promesa, teniendo esta certeza de que Dios nos va a escuchar. ¿Por qué? Porque ya nos podemos acercar al trono de Dios. Hebreos capítulo 10, versículo 20 y en adelante habla de esto. Solo que la oración es un privilegio para nosotros los cristianos. Y debemos de orar ¿cómo? Colosenses 4,
Capítulo 4, versículo 1 y 2, ¿qué dice? Colosenses 4, 1 y 2. Amados, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Perseverad en oración, velando en ella con acción de gracias. No, debemos de orar con, ¿cómo? Según Colosenses 4, 2. Perseverando en el No tengan miedo, hermano, griten lo que todos tienen que hacerlo. Con acción de gracias. Dice, con acción de gracias, perseverando en la oración, velando en ella con acción de gracias. Gracias, perdón. Orando también al mismo tiempo por nosotros, por lo que ya habla el apóstol Pablo de otras cosas. Pero noten lo que dice el versículo 2. Dice, perseverando en la oración. Y esto está de acuerdo con lo que dice primero a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, que dice, orar sin cesar. Perseverar en la oración. Dios escucha nuestras oraciones. Él sabe bien, o escucha bien las oraciones de los cristianos. Segundo, ¿verdad? Se nos ha encomendado la enseñanza, hermanos. Nosotros debemos de enseñar, pero enseñar únicamente la palabra de Dios. No debemos de salirnos de la enseñanza de Dios. ¿Recuerdan lo que Jehová Dios le dice a Josué? En Josué capítulo 1, versículo 8. Mantén tu atención, estoy parafraseando, ¿verdad? Mantén tu atención sobre este libro, no te apartes de él. Medita en él día y noche. Enseña constantemente lo que está ahí, porque haciendo esto, dice, te va a ir bien en la vida, vas a prosperar. Y es lo mismo que nos enseña a nosotros también la palabra de Dios. Nosotros debemos de mantenernos en la enseñanza de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, la cual es el Nuevo Testamento. Y esto lo hacemos, lo podemos hacer durante clases bíblicas, la predicación, lo podemos hacer, la enseñanza de la palabra de Dios. Recuerden ustedes cuando el apóstol Pablo llega a Troas, Hechos capítulo 20, versículo 7 en adelante. Ahí hay dos palabras, hermanos, importantes que quiero que miren conmigo. En Hechos capítulo 20, versículo 7, note lo que dice la palabra del Señor. Hechos capítulo 20, versículo 7. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Note lo que dice ahí. Pablo que les enseñaba. Y luego dice que alargó ¿qué? El discurso. Y más adelante miramos la palabra en el versículo 11, dice, después de haber subido y partió el pan y comió, habló largamente hasta el alba, y así salió. Dos palabras ahí griegas que se encuentran, la palabra logos o mileto, enseñanza y desertar la palabra. De aquí agarramos la palabra homilética, ¿verdad? ¿Qué es la palabra homilética? Cuando alguien le dice a usted o le declara la palabra homilética, ¿qué se le viene a la mente? Es el arte de predicar, ¿verdad? La palabra homilética no es hermenéutica, es homilética, es el arte de predicar. La palabra logos quiere decir un diálogo entre personas, es decir, un diálogo en donde una persona está hablando y está recibiendo preguntas y está contestando las preguntas. Aquí es la clase, aquí es el sermón. Son dos palabras interesantes que se buscan ahí. Y miramos lo que se hace en la iglesia de Cristo. En la iglesia de Cristo, los domingos de la mañana tenemos clase bíblica, los miércoles tenemos clase bíblica. Ese es el logos. Pero también tenemos la homilética, el sermón. El arte de comunicar por medio
Bueno, del sermón, en el sermón no hay preguntas, no hay comentarios, no hay nada, nomás el predicador habla lo que le da la gana. El predicador predica y enseña, ¿ok? Solo que esto envuelve la enseñanza, ¿ok? Y no me crean, hermanos, ustedes que son estudiosos, vayan y estudien este texto, ¿verdad? Y miren las palabras griegas en lo que dice allí concerniente a esto. La cena del Señor. La cena del Señor no tiene ningún significado para el pecador. Ningún significado para el pecador. Porque la cena del Señor es para que nosotros traigamos a nuestra memoria ¿qué? Lo que Jesucristo ha hecho por nosotros. Que Él murió y resucitó, ¿verdad? Y lo hacemos hasta que Él venga. Lo hacemos hasta que Él venga. La cena del Señor no tiene ningún significado para una persona que no es cristiana. Puede participar en la cena del Señor, pero no tiene ningún significado para él o para ella. Únicamente para el cristiano. Porque el cristiano es el que sí viene a valorizar todo esto. Porque entiende bien el sacrificio de Cristo Jesús. Porque el pan es el cuerpo de Cristo. Simboliza el cuerpo de Cristo, ¿verdad? O viene a hacer referencia al cuerpo de Cristo. Claro, ¿verdad? No queremos meterlos en la doctrina de los católicos, ¿verdad? Que ahí se convierte literalmente el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo, no estoy diciendo eso. Pero viene a representar el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo. Y participamos de él cada primer día de la semana. La Biblia es claro en esto, ¿verdad? Que debe ser cada primer día de la semana. Y ya lo vimos en Hechos capítulo 20, versículo 7 en adelante. ¿Sí? En la adoración de los judíos en el Antiguo Testamento, ellos recordaban que Dios los había rescatado de Egipto, los había librado de Egipto, y nosotros recordamos que Dios nos ha librado del mundo. Sí. Ellos participan en la Pascua, que esto viene siendo lo mismo de la Pascua. La palabra Pascua, que hoy en día es lo que todo el mundo está celebrando, andan buscando los bobitos allá para allá. La Pascua, es el Easter que le dicen, ¿verdad? Pero ellos, los judíos, participan en la Pascua. Y uno me puede decir, bueno, es que la palabra Easter se encuentra en la Biblia, y sí la van a encontrar en King James, ¿verdad? Porque en aquel entonces, cuando usa la traducción, ¿verdad? Es lo que venía a significar. Bueno, ese es otro estudio para otra ocasión, ¿no? Pero miramos nosotros que el Antiguo Testamento era la Pascua y luego se convierte en la cena del Señor. Porque recuerden Mateo capítulo 26, Jesús con sus discípulos participaron en la ¿qué? No tengan miedo de decirlo, participaron en la Pascua. ¿Y qué dijo Jesús en Mateo capítulo 26? Dijo, ya no harán esto jamás hasta que lo vuelvan a hacer en el reino de Dios. Ya se convirtió en la cena del Señor. En la cena del Señor. Para ellos era la Pascua, para nosotros era la cena del Señor. Y para ellos es para recordar que habían sido salidos o habían sido sacados por medio de Dios de la esclavitud de Egipto. Para nosotros es para recordar que nosotros hemos sido sacados de la esclavitud del pecado. Ya no estamos en el pecado. Hebreos capítulo 2, versículo 14 al 17 nos habla de eso. Que por mucho tiempo el mundo duró en el miedo, ¿verdad? Porque el pecado así nos tenía. Pero cuando vino Jesucristo, vino a socorrer, vino a ayudar ¿a quién? A los cristianos, a las personas que son parte de la iglesia de Cristo. Y ahora participamos de esto para recordar eso. Por eso dicen que eso es algo sagrado, ¿verdad? Debemos poner atención de lo que estamos haciendo durante el tiempo. No mascando chicle, no mirando cosas, sino que algo sagrado, solemne, ¿verdad? Y luego la ofrenda. ¿En el Antiguo Testamento había ofrenda? Sí. ¿Había ofrenda en la era patriarcal? Sí. Siempre ha visto ofrenda, hermano. Ofrenda. Caín y Abel trajeron su ofrenda a Jehová Dios. Pero Abel trajo una ofrenda más excelente, Hebreos capítulo 11, versículo 4, que su hermano Caín. Siempre había ofrenda. En el Nuevo Testamento
también es ofrenda. En el Antiguo Testamento, ¿sabían ustedes que el judío ofrendaba más o cerca del 50%? No era 10%, era 10% de una sola cosa. Pero cuando usted lee Levítico capítulo 27, versículo 30 en adelante, era el 10% de sus vacas, era el 10% de su tierra, era el 10% de su sembrado, era el 10% de ¿qué? De la voluntaria, ofrenda voluntaria, ya son 40%. Y nosotros acá nos preocupamos por el 10%. Era más. Y entonces, si nosotros estamos bajo un mejor ¿qué? Pacto, eso quiere decir que nuestra ofrenda debe ser ¿qué? Mejor que 40%. Mejor de que los judíos ofrendaban. La ofrenda, hermanos, es una medida del amor que nosotros tenemos a Dios. ¿Saben ustedes? Cuando aventamos $1, su amor es muy poquito hacia Dios. Pero ¿cómo queremos que nos bendiga? Los judíos habían dejado de ofrendar, de dar sus ofrendas, sus diezmos, Malaquías capítulo 3, versículos 8 y 9, y el Señor les dice: ustedes han dejado de dar sus ofrendas, sus diezmos. Y el judío viene arrogante: Señor, ¿cómo hemos dejado de dar los diezmos? Y Jehová Dios le tuvo que probar. Y dice Jehová Dios: den lo que tienen que dar, y miren si acaso no abro las ventanas del cielo para que vengan las bendiciones sobre ustedes. Y es lo mismo que Pablo dice en 2 de Corintios capítulo 8 y 9. Dice: el que siembra escasamente, ¿qué? Escasamente va a recibir. Oye, si siembra nomás 3 plantitas, pues nomás de 3 plantitas vas a recibir fruto. Pero si siembras toda una parcela, no, hombre, te va a dar la yoca y va a haber maíz para siempre. Y es lo mismo, el mismo concepto en el Nuevo Testamento de la ofrenda. El que da escasamente habrá recibido de Dios. El que da liberalmente habrá recibido de Dios. Dios nunca lo va a dejar que usted ande pidiendo y sufriendo. David dice esto en Salmos 37, versículo 25. Yo fui joven y ahora estoy viejo, y nunca he visto un hijo de Dios que le falte algo. Dios siempre nos habrá de dar lo que necesitamos. Ahora, quizás no te dé $1,000, quizás no te dé lo que pide, ¿verdad? Porque no está con la medida de esto, pero te va a ayudar. Pones un centavo, Dios te dice: ok, hay un penny. Pones un nicle, ok, hay un nicle. Pones $1, ok, hay $1. Pero era a la vez cuando miramos los miles, ¿verdad? Los 500. Ya estoy hablando como pentecostal, ¿verdad? Me acuerdo un hermano que dice, o esta familia que les dije la semana pasada, no sé qué, que se convirtieron ahí en Dallas, eran pentecostales. La hermana Josefina. Me dice la hermana Josefina: no, hombre, hermano, este hermano, refiriéndose a su pastor predicador, dice: me traba botes de basura, dice, botes de basura. Y nos decía que había tenido una visión que ese bote se iba a llenar de puro dinero. No, ¿te imaginas tú? Dice: era la visión de Dios. Y me lo de creer, hermano, que casi se llenaba ese bote, dice. No me se le dice eso a la iglesia de Cristo, todos están, se asustan, te haces tú solo ahí. Cuando te habla del dolor, cuando te habla del dinero, no es puro dolor. Una vez dijo un hermano: no, hombre, cuando hablas de la ofrenda, hermano, le pegas un nervio de aquí a la billetera, ¿viste? Queda paralizado. El cantar, los cantos deben de ser cantados a capela. Y claro, ¿verdad? Tenemos los versículos de Efesios 5:19, Colosenses 3:16. Cristo Jesús, cuando terminó la Pascua con sus discípulos, Mateo capítulo 26 y versículo 30, dice que salieron al monte y cantaron. Todo versículo que usted va a leer en el Nuevo Testamento concerniente al canto es cantar.
Nunca se usan instrumentos musicales. Nunca. Y yo sé bien que hay pasajes en Apocalipsis, ¿verdad?, que hablan de ciertas cosas, pero estamos hablando de una diferente cosa. Una cosa diferente. Pero nunca se usan los instrumentos musicales. Y hablamos de eso la semana pasada, pero que no vamos a gastar mucho tiempo de eso. Ahora, se pasa el tiempo cuando uno está teniendo falla. Ahora, entonces, en el Nuevo Testamento, hermanos, no solamente miramos los 5 elementos, pero miramos otros tipos de adoraciones. ¿Ok? Otros tipos de adoraciones que no son aprobadas por Dios. Número 1, Mateo capítulo 15, versículo 8 y 9, ¿qué dice? Mateo capítulo 15, versículo 8 y 9, ¿qué dice? Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Adoración vana. Es lo que habla de adoración vana. La palabra vana, según la palabra griega que se encuentra ahí, quiere decir una adoración inválida, una adoración inútil, una adoración no aprobada. Pero noten cómo se describe esta adoración. Número 1, se describe, es una adoración de labios únicamente. ¿Se imagina usted ahí? Labios. No hay nada en el corazón, no hay nada acá. Solamente. Una adoración hipócrita, hermano. Así es. Una vez se dice que andaba un cazador, ¿verdad?, y entró ahí a la selva y se encontró con un oso. Y le dice el cazador: espérate, no puedes comer, si yo soy cristiano. Y dice el oso: mira, te voy a oler y todo lo que huela que sea cristiano, y ahí te lo voy a dejar, no te voy a tocar. Pues por una historia larga, hermana corta, nomás se quedaron los labios ahí. Era cristiano de labios. Nomás los dos labios ahí quedaron en el suelo, lo demás se lo comió el oso. Y así es, miramos nosotros, ¿verdad? Esta es la adoración aquí, adoración de labios únicamente. Dice hermano, una adoración hipócrita. Pero también es una adoración, ¿verdad?, que tiene mandamientos, mandamientos de hombre, enseñanza de hombre, enseñanza de hombre. Por eso es que hay que tener mucho cuidado. Necesitamos que escuchar bien, ¿verdad?, y mirar que todo esté aprobado por la palabra del Señor. Y por último, miramos que esta adoración es de labios, mandamientos de hombre. ¿Qué más ven ahí ustedes en el texto? ¿Es todo? Doctrinas. Doctrinas. Pues sí, doctrinas, mandamientos de hombre. Ok. Según. Dice que le honran en vano. Le honran en vano. Okay. Pues sí, lo mismo, ¿verdad? La definición que dice la palabra vana. Segundo, miren, vamos a Hechos, capítulo 17, versículo 22 y 23, ¿qué dice? ¿Qué tipo de adoración vemos ahí? Hechos, capítulo 17, versículo 22 y 23. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando en vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: a Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Esta es una adoración de ignorancia. No conocen a Dios. No conocen a Dios, pero saben bien de que tienen que adorar a Dios. Una adoración de ignorancia. Y noten lo que la adoración de ignorancia envuelve. Envuelve el sincretismo.
¿Saben qué es la palabra sincretismo? En donde uno agarra de todo, ¿verdad?, para convertir a uno. El sincretismo. Hoy en día se está practicando más y más sincretismo. O sea que hay una tolerancia de todo tipo de doctrina. Y uno va y mira ciertos grupos, ¿verdad?, que ya están envueltos en diferentes cosas que miramos en las diferentes denominaciones. Ese es el sincretismo. Pero es una adoración, ¿verdad?, en la que no tienen nada de conocimiento de Dios. Es posible que nosotros lleguemos a este punto de adorar a Dios en ignorancia. Cuando usted no entiende lo que está haciendo aquí, hermano, el domingo por la mañana, el domingo por la tarde, ignora la palabra del Señor. Por lo tanto, eso es una adoración de ignorancia. Y tenemos que tener cuidado porque podemos entrar al sincretismo. Cuando no hay conocimiento, pues hay lugar para otras cosas. Y por último, porque el tiempo ya me está volando, ¿no? Colosenses, capítulo 3 y versículo 23, ¿qué dice? Colosenses 3, 23. Perdón, 2, 23, I'm sorry. Tales cosas tienen la verdad, cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tiene valor alguno contra los apetitos de la carne. Adoración voluntaria. Es interesante que esta frase de adoración voluntaria, los lexicógrafos la definen de la siguiente manera: una adoración a tu manera, una adoración como tú quieres adorar a Dios. Y en este caso aquí está hablando del ascetismo. ¿Y qué es lo que el ascetismo hacía? Se golpeaba su cuerpo, se mortificaba su cuerpo para ponerlo en sujeción, ¿verdad?, a la voluntad de Dios. Y claro que envuelve al gnosticismo y varias otras cosas, pero esto es la adoración voluntaria. Y donde aquí está hablando concerniente a los judaizantes. Los judaizantes demostraron esta adoración voluntaria porque ellos mismos hicieron su propia adoración. Mezclaron, entran al sincretismo, mezclaron lo del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, pero le añadieron varias cosas. Esta era adoración voluntaria. Y hay personas, ¿verdad?, que adoran como le dé la gana. Yo no sé lo que la Biblia me dice. La Biblia dice que debes de dar lo primero de tus frutos concerniente a la ofrenda. Ya vamos de vuelta con la ofrenda. En la ofrenda dice: yo voy a dar lo que yo quiero dar. La Biblia dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, Hebreos 10:25, en la asamblea de los cristianos, pero algunos vienen con la gana. No están enfermos. Para ellos hay otras cosas más importantes que la adoración a Dios. Eso es culto voluntario. No hay ningún tipo de miedo ni reverencia hacia Dios, mucho menos respeto, porque Dios tiene la última palabra. Dios tiene la última palabra. Solo que todo esto es culto, adoración voluntaria. Y no acabo con la clase, no quedaron con algo pendiente, porque todavía falta el número 4. El número 4, ¿verdad?, es la adoración, o ya estamos en el 4, es la adoración en espíritu y verdad. Esta es la mera que Dios aprueba para la iglesia. Juan capítulo 4, versículo 24. Pero ya el tiempo no me queda para elaborar más en esto, pero lo pongo para que mediten un poco sobre ello. ¿Alguien tiene más preguntas? Yo, Marcelo, que he oído yo de tocante de la adoración, dice, no tiene nada que ver que no vayamos a reunirnos, porque la palabra de Dios dice: si juntamos 2 o 3, ahí está Él, y dice: ahí nos podemos quedar. Un concepto que he oído, pero es un concepto erróneo que lo venga a presentar. Porque número 1, el contexto no está enseñando de la adoración,
Mateo capítulo 18 no habla de la adoración, habla de excomulgar a ciertos miembros de la congregación que se le llama la atención, se le disciplina, pero que no quiere hacer lo que la Biblia enseña. Entonces, cuando dice estarán uno o dos en mi nombre, quiere decir el poder de decidir algo. Y la decisión ahí, ¿verdad?, es de excomulgar a la persona que se ha disciplinado, al hermano o hermana que se ha disciplinado. Pero no habla de adoración. Segundo, si usamos ese texto para decir un tanto otro, ahí está Dios, entonces, ¿qué cuando yo, en varias veces, cuando he viajado a diferentes lugares de la obra misionera, llego a un lugar, por ejemplo, llegué a la Ciudad de México? ¿Tú vas conmigo o no? No sé, pero a lo mejor te recuerdo. Bueno, puede haber alguien más. Yo creo que es el dato, porque llegamos a la Ciudad de México y era un domingo, ¿verdad? Era un domingo. Y pues yo no sabía dónde estaba la iglesia. Entonces, siempre viajamos con el jugo de la libertad y la de pitas, que ahí tuvimos una adoración pequeña. Sí, es la señora que la verdad. Pero la cosa es pensar. No se queda conmigo. E incluso andaban dos americanos más con nosotros, ¿verdad? Andaban dos americanos. Íbamos para la Cedra, la Candona, allá donde hacíamos la obra misionera, a predicar y enseñar. Con nuestra poca el domingo llegamos a la Ciudad de México y pues ahí nos tuvimos que quedar la noche, siguiente día domingo, y tuvimos un pequeño culto, adoración, y ya estaban todo preparado. Ya se entendió lo que quería hacer con este punto. No, donde están dos o tres ideas, pero lo que quiero decir es que donde está uno, hermanos, ahí está Dios con él adorando. Entonces, eso destruye el argumento de donde están dos o tres. Uno solo puede estar adorando al Señor y ahí está el Señor. Pero por ejemplo, donde están dos o tres, eso excluye al uno. Solo que ese argumento no tiene validez en lo que se enseña concerniente a lo que estamos hablando. Por eso es que hay que poner atención, hermanos, por esta Biblia. Porque muchas veces todo esto, ¿verdad?, se ha sacado fuera de contexto para hacer un pretexto, pero se ha sacado fuera de contexto para que así se pueda cumplir algo que ellos quieren que se cumpla. Y hablan un poco de esto, ¿verdad? Hay un grupo entre la Iglesia y Cristo, ¿verdad?, que es lo que hacen, imponen su opinión como mandamiento de Dios cuando no es mandamiento de Dios. Y ahí es donde está el Bolsonaro con el problema. Otra pregunta, comentario de lo que hablamos, ya dejemos afuera de lo que hablamos de la adoración. Respecto a la ofrenda, hermano, también la palabra de Dios dice que no ofrendamos por necesidad, porque Dios, ni con tristeza, porque Dios ha mandado a Él. Y poderoso es Dios para que sobreabunde toda la casa, porque tenemos todo lo suficiente, aún es para cada uno. Así es. Y nunca nos va a faltar nada, ¿no? Nunca nos va a faltar nada. Nosotros nunca podemos ofrendar más de lo que Dios puede darnos. Nunca. Y si nos ponemos a contar una y a una, ¿verdad?, pues salimos debajo de la mesa, porque Dios siempre nos da. Siempre. Y sí, debemos dar como un dador alegre, no por necesidad. Así que la próxima semana saquen los Benjamins, los Benjamines, ¿sabes cuáles son, verdad? Son los de 100, hermano. Los Grants son los 50, los Benjamines son los 100. ¿Cómo son? ¿Cómo son? Lo de Washington no, pero de Washington no. ¿Alguien más? Pues muchas gracias por su atención, hermanos, y gracias por haber estado aquí en esta ocasión escuchando la palabra del Señor. Como siempre y como de costumbre, queremos darle una oportunidad a cualquier persona que se encuentre entre nosotros que tenga necesidad de oraciones. No que nosotros seamos mejores que usted,
todos estamos en el mismo barco, todos estamos en la misma necesidad. Pero la palabra dice que debemos de orar unos por el otro. Y si acaso usted tiene una necesidad, nosotros estamos dispuestos para orarle al Señor por su necesidad. Si entre nosotros se encuentra personas que quizás aún todavía no han entregado su vida a Cristo Jesús, te animamos para que lo hagan. Hoy en esta noche puede entregar su vida a Cristo Jesús, puede entrar en Cristo Jesús, si así lo desea. Mientras nos ponemos de pie, nos damos un canto de invitación.